¿Sabías que mientras el mundo se hundía en el pecado, Dios preservaba un linaje secreto para traer esperanza? No estamos hablando de una leyenda ni de un mito. Esta es la historia verdadera de cómo Dios, desde el principio, no dejó de buscar corazones fieles. Desde el Edén hasta el diluvio, mientras la humanidad se corrompía, Dios tejía en silencio una línea sagrada. Una línea que sería el canal de su plan eterno. Mientras la tierra se llenaba de violencia, de orgullo y de rebelión. Mientras los hombres vivían como si Dios no existiera. Había un linaje que no se contaminó. Un linaje que no se vendió al sistema. Un linaje que, generación tras generación, se mantuvo fiel. Del Edén al diluvio, hubo un linaje que nunca se rindió. No fue perfecto, pero sí obediente. No fue poderoso ante los ojos del mundo, pero Dios lo miró con agrado. Este linaje comienza con Adán, pero no termina con Noé. Porque no se trata solo de sangre, sino de fidelidad. Y lo más impactante es esto. Dios sigue preservando ese linaje hoy. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, puedes formar parte de él. En este episodio vamos a recorrer ese linaje. Desde Adán, pasando por Set, Enoc, Matusalén. Hasta llegar a Noé, el hombre justo que halló gracia ante los ojos de Dios. Prepárate, porque no estás a punto de escuchar una genealogía aburrida. Estás a punto de descubrir el corazón oculto del plan de Dios. Adán, el origen del linaje humano. Adán fue el primero. No solo el primer hombre, sino el primero en caminar con Dios, en ver su gloria, en oír su voz sin filtros, sin miedo, sin distancia. Adán fue creado del polvo, pero lleno del aliento de Dios. Llevaba la imagen divina en su ser. No tenía pasado, ni heridas, ni pecado, solo propósito. Pero esa paz perfecta duró poco. En un momento de debilidad, Adán y Eva eligieron escuchar al enemigo en lugar de confiar en su Creador. Desobedecieron. Y con esa desobediencia, algo se rompió. No solo perdieron el Edén. Se fracturó la relación entre Dios y el hombre. El pecado entró al mundo, y desde entonces, toda la humanidad heredó esa herida. Pero incluso en medio del juicio, Dios habló esperanza. No los abandonó. Y es ahí donde comienza el linaje. En Génesis 3:15, Dios hace una promesa. No al hombre, sino a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Era un anuncio velado, pero poderoso. Un día, una descendencia de esa mujer vencería al enemigo. Un redentor nacería. Y aunque sería herido, traería la victoria final. Desde ese momento, cada nacimiento, cada linaje, cada hijo, comenzó a ser observado desde el cielo. ¿Será este el que aplastará a la serpiente? Adán, aunque caído, fue el comienzo. No del pecado, sino de la historia de redención. Porque aunque falló, Dios no lo desechó. Y desde él, comenzó a levantarse un linaje. Uno que, a pesar del pecado, cargaría la esperanza. Set, la línea de los justos. Después de la tragedia de Caín y Abel. Cuando la sangre inocente de un hermano clama desde la tierra, Dios vuelve a escribir esperanza. Adán y Eva, heridos por la pérdida, reciben un nuevo hijo. Y su nombre es Set. Un nombre que significa designado o establecido. No fue un simple reemplazo de Abel. Fue la señal de que el plan de Dios seguía adelante. Mientras la descendencia de Caín se alejaba cada vez más de Dios, edificando ciudades sin propósito eterno. Forjando herramientas, pero perdiendo el alma. La línea de Set comenzó a marcar una diferencia radical. Y entonces llega un momento clave. Génesis 4:26 dice: Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Fue con la generación de Set que el nombre de Dios volvió a ser buscado, clamado, reverenciado.
Fue ahí donde renació una generación de adoradores. Un linaje que no solo existía, sino que vivía para Dios. Mientras los descendientes de Caín glorificaban su propio nombre, los de Set empezaron a invocar el nombre del Altísimo. Un contraste que atraviesa toda la historia bíblica. Los que viven para sí y los que viven para Dios. Set representa eso. Un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. La evidencia de que, incluso después del dolor, Dios puede levantar algo santo. Desde él se extendería una línea sagrada. Una línea de fe, de obediencia, de esperanza. Y de esa línea surgirían hombres que caminarían con Dios. Hombres como Enoc, Matusalén y Noé. Set no es el más famoso, pero fue la raíz de los justos. El hombre a través del cual la adoración fue restaurada en la tierra. Enoc, el que caminó con Dios. Entre generaciones que nacían, vivían y morían. Aparece un nombre que brilla como una antorcha en medio de la oscuridad. Enoc. La Biblia no dice mucho sobre él. Pero lo que dice es suficiente para estremecer el alma. Dice simplemente: Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Mientras otros se conformaban con existir, con construir y morir. Enoc eligió algo diferente: caminar con Dios. No de vez en cuando. No en los momentos difíciles. Sino todos los días. Enoc vivió una vida de comunión tan íntima, tan constante, tan pura, que Dios decidió llevárselo sin pasar por la muerte. Fue una vida tan alineada con el cielo, que no podía quedarse más en la tierra. El libro de Hebreos lo confirma. Enoc fue trasladado para no ver muerte, y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. En medio de una humanidad cada vez más perversa, Enoc fue un testimonio viviente de que sí es posible vivir para Dios. Su vida predicaba sin micrófonos. Su caminar era su sermón. Y su destino final fue su mayor recompensa. Dios no busca multitudes. Busca uno que camine con él. Uno que lo ame más que al mundo. Uno que le crea más que a su lógica. Y Enoc fue ese uno. Este linaje sagrado no solo transmitía sangre, transmitía fe. Y en Enoc, esa fe alcanzó su punto más alto. Un hombre ordinario, pero con una comunión tan profunda, que el cielo no pudo esperar para recibirlo. Matusalén, el que vivió más, pero vio el juicio acercarse. Matusalén es un nombre que muchos recuerdan por un dato curioso. Fue el hombre que más años vivió según la Biblia. 969 años sobre la tierra. Casi un milenio viendo generaciones pasar, naciones crecer, y el corazón del hombre alejarse cada vez más de Dios. Pero detrás de ese número hay un mensaje profético. Matusalén no fue solo el anciano más longevo. Fue una señal viva de la misericordia de Dios. Su nombre, en hebreo, puede traducirse como: cuando él muera, vendrá el juicio. Y así fue. Según los cálculos bíblicos, el mismo año en que Matusalén murió, cayó el diluvio. No es coincidencia. Es propósito divino. Durante todos esos años, mientras la corrupción se multiplicaba, Dios mantenía a Matusalén con vida, como si dijera al mundo: aún no, les doy más tiempo. Tiempo para arrepentirse. Tiempo para volverse a él. Cada año que Matusalén vivía era un año más de gracia. Cada amanecer, un recordatorio de que Dios es paciente, pero también justo. Mientras otros envejecían en rebeldía, Matusalén envejecía en reverencia. Hijo de Enoc, seguramente aprendió de él a caminar con Dios, aunque el mundo caminara en dirección contraria. Su vida fue un reloj de arena celestial. Un reloj que no medía el tiempo de los hombres, sino la paciencia de Dios. Y cuando su tiempo terminó, el juicio llegó.
Matusalén representa esa delgada línea entre la gracia extendida y la justicia inevitable. Es la prueba de que Dios avisa, espera, llama. Pero no ignora el pecado para siempre. Un linaje justo no solo camina con Dios. También discierne el tiempo en que vive. Y Matusalén vivió sabiendo que el fin se acercaba. Y aún así permaneció fiel. Noé, el justo que halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces, cuando la maldad se desbordaba como un río imparable, cuando cada pensamiento del ser humano era continuo solo para el mal, cuando la tierra se había corrompido en su totalidad, Dios miró. Y en medio de toda esa oscuridad, vio a uno solo. Su nombre, Noé. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ese pero lo cambia todo. Cuando todo merecía juicio, cuando parecía que ya no quedaba esperanza, Noé fue el punto de inflexión en el corazón de Dios. No fue su perfección lo que lo salvó. Fue su obediencia. Fue su fe. Fue su disposición a creerle a Dios. Aunque no entendiera lo que venía, Dios le habló de algo que jamás había ocurrido. Un diluvio. Y Noé creyó. Dios le mandó a construir un arca en tierra seca. Y Noé obedeció. Durante 120 años fue un predicador de justicia. Mientras martillaba madera, clavaba tablas. Y soportaba burlas, desprecio y silencio. Pero Noé sabía algo que los demás ignoraban. La palabra de Dios siempre se cumple. Y cuando las primeras gotas cayeron del cielo, Noé y su familia ya estaban dentro del arca. El linaje justo, una vez más, fue preservado. Noé no fue un héroe perfecto. Fue un hombre común, con un corazón dispuesto. Y eso bastó para que Dios escribiera con él uno de los capítulos más trascendentales de la humanidad. Porque a través de Noé, Dios reinició la historia, pero no su promesa. El linaje continuaría. Porque aún quedaba mucho por cumplir. Porque aún, en el horizonte, brillaba una promesa antigua. La del Redentor que aplastaría a la serpiente. Y ese Redentor vendría, un día, de ese mismo linaje fiel. La corrupción del mundo vs la fidelidad del linaje. Génesis 6:5 dice: y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagina eso por un momento. No una caída ocasional, no un pecado accidental, sino una humanidad entera sumergida en oscuridad, con corazones que pensaban en el mal todo el tiempo. La tierra, que fue creada para reflejar la gloria de Dios, se había convertido en un espejo del orgullo, de la violencia, de la rebelión. Y en ese escenario de caos y decadencia, muchos pensarían que Dios haría lo que nosotros hacemos con lo que se rompe: tirarlo y empezar de nuevo. Pero no. Nuestro Dios no es así. Él no abandona su plan. Él no olvida su promesa. Él guarda un remanente, un linaje, una familia, un hombre fiel. Desde Adán hasta Noé, vemos cómo Dios sostiene una línea invisible, una corriente de obediencia en medio del océano del pecado. Esa línea fue como un hilo de luz entre las tinieblas. Y aunque fueron pocos, fueron suficientes para que la esperanza siguiera viva. Porque Dios no necesita multitudes para cumplir su voluntad. Le basta con uno que crea, uno que obedezca, uno que camine con Él. Y esa fidelidad, la de Enoc, la de Noé, la de Matusalén, es lo que sostuvo la historia de redención. Ahora, haz una pausa. Mira el mundo que te rodea. La confusión, la maldad, el egoísmo que se disfraza de éxito, la rebelión que se camufla como libertad. ¿No parece que vivimos tiempos parecidos?
Pero igual que en los días de Noé, Dios sigue buscando un linaje fiel, un remanente, hombres y mujeres que no se dobleguen ante la corriente del mundo, corazones que lo amen en secreto, aunque nadie los aplauda. No necesitas ser famoso, solo necesitas ser fiel, porque el linaje de la promesa no se mide por popularidad, sino por obediencia. Y así como Dios preservó ese linaje entonces, hoy también está preservando uno. Tal vez tú formas parte de él. Tal vez estás escuchando esto porque Dios te está llamando a continuar la fidelidad de ese linaje. Aplicación espiritual para hoy. Ahora que hemos recorrido este linaje sagrado, desde Adán hasta Noé, desde la caída hasta la fidelidad, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Y tú? ¿Estás caminando con Dios, como Enoc? ¿O simplemente estás existiendo, repitiendo rutinas sin dirección divina, esperando que todo mejore sin moverte hacia Él? Enoc no fue especial por lo que hizo. Fue especial por con quien caminó. Cada paso de su vida fue dado con Dios. No corrió, no voló. Caminó. Día a día. Constante. Sincero. Íntimo. Esa misma invitación sigue abierta hoy. Dios no busca gente perfecta. Busca corazones que quieran caminar con Él. ¿Y tú, estás obedeciendo como Noé, aunque el mundo se burle? Noé construyó un arca sin lluvia. Predicó justicia sin que nadie escuchara. Trabajó por algo que aún no veía. Y fue salvo no por sus herramientas, sino por su obediencia. Hoy quizás te sientes como Noé, creyendo en un Dios que otros han olvidado, sosteniendo valores que el mundo desprecia, esperando una promesa que aún no ves cumplida. Pero déjame decirte esto con el corazón. Tu obediencia no es en vano. Cada clavo de fe, cada tabla de oración, cada paso de integridad, está construyendo tu arca espiritual. Y cuando venga la tormenta, porque vendrá, los que obedecen serán preservados. Porque Dios siempre preserva un linaje fiel. Y ahora la pregunta más importante: ¿serás tú parte de Él? No se trata de tu apellido, ni de tu pasado, ni de cuántas veces fallaste. Se trata de lo que estás decidiendo hoy. Aquí. Ahora. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese remanente? ¿Estás listo para decir: Señor, tal vez nadie me ve, pero yo quiero ser fiel? ¿Estás listo para caminar como Enoc, obedecer como Noé, y creer como ellos creyeron? Este linaje continúa, y Dios aún está escribiendo nombres. ¿Estará el tuyo entre ellos? Cierre y llamado final. Hoy has escuchado una historia que no es solo del pasado. Es una historia viva. Una línea de fidelidad. De hombres que caminaron con Dios, mientras el mundo caminaba hacia su propia destrucción. Y aquí estás tú, en medio de esta generación, escuchando esto no por casualidad, sino porque Dios te está llamando. Sí, tú puedes ser parte de ese linaje. No por sangre, sino por fe. No necesitas apellidarte Noé ni nacer en la antigüedad. Dios sigue escribiendo la historia. Y hoy, con un corazón dispuesto, puedes unirte a ese legado eterno. Hebreos 11 nos recuerda que todos estos héroes fueron aprobados por su fe. Y tú también puedes ser contado entre ellos. Así que, si lo deseas, ora conmigo estas simples palabras. Desde el corazón. Oración de entrega. Señor Dios, quiero caminar contigo como lo hizo Enoc. Quiero obedecerte como lo hizo Noé. Aunque el mundo se ría, aunque todo parezca en mi contra, yo quiero seguir tu voz. Hazme parte de tu linaje fiel. No por mérito, sino por tu gracia. Te entrego mi corazón, mi vida y mi futuro.
En el nombre de Jesús. Amén. Y esto no termina aquí. Este fue solo el comienzo. Porque Dios no solo preservó un linaje, comenzó un pueblo. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo, a partir de un hombre común llamado Abraham, Dios inició el plan más grande de la historia: formar una nación santa. No te pierdas el siguiente episodio. De Noé a Abraham, el nacimiento de un pueblo elegido. Suscríbete. Activa la campana. Y prepárate. Porque la historia de la redención apenas está comenzando.